El avance de Rusia hacia Lyman se intensifica cada semana, lanzando ahora decenas de asaltos contra la ciudad que antes ocupaba. Ucrania sigue defendiéndose y hace que los avances rusos sean lentos y costosos en vidas para sus soldados. Aún así, Rusia sigue avanzando, y Ucrania, sabiendo que tiene la oportunidad de causar más daño que nunca, ha convertido la línea del frente de Lyman en una trampa mortal. Rusia ha perdido su cobertura forestal, lo que obliga a sus tropas a salir al campo abierto, gracias también al trabajo de voluntarios de un país inesperado. Ucrania convirtió la línea del frente de Lyman en una zona mortal, lo cual es devastador para Rusia. ¿Realmente quiere recuperar Lyman? La ciudad en Donetsk fue de las primeras que las fuerzas de Vladimir Putin tomaron tras la invasión inicial de Rusia a Ucrania. La ciudad cayó en los primeros meses de la guerra, aunque Lyman pronto se convertiría en el sitio de una de las mayores victorias tempranas de Ucrania contra Rusia. Las fuerzas de Putin no pudieron celebrar por mucho tiempo, ya que Ucrania lanzó un devastador contraataque y recuperó Lyman. En octubre de 2022, Ucrania recuperó lo que quedaba de la ciudad destruida. Lyman, hoy en día, está muy lejos de ser la Lyman que existía antes de que Putin lanzara su invasión. Al retirarse, Rusia dejó equipo, pertenencias y ruinas de edificios destruidos por bombardeos. El asfalto de las carreteras de Lyman está lleno de agujeros y metralla mientras sigue la lucha por la ciudad. Aún así, Ucrania no se centra en Lyman, solo busca evitar que la ciudad vuelva a manos rusas. Esto asegura que Lyman no se use como base para futuros ataques en Donetsk, como Sloviansk. Rusia busca controlar esa base. Aunque Critical Threat considera a Lyman un objetivo secundario, Rusia sigue lanzando numerosos asaltos. Los avances rusos son solo tácticos. No serán rápidos ni degradarán la efectividad del ejército ucraniano, ni colapsarán las líneas del frente según el medio. Tal vez esa falta de dedicación real para tomar la ciudad llevó a Ucrania a hacer un plan. Si Rusia no ataca con todo, Ucrania gana tiempo para planear estrategias audaces que devasten a las fuerzas rusas que intentan entrar a Lyman. Una de esas estrategias audaces se llevó a cabo a finales de noviembre, y Ucrania logró precisamente lo que quería lograr. En un artículo del 1 de diciembre, Euromaidan Press ofrece un resumen de las muchas trampas que Ucrania ha preparado. La línea del frente de Lyman se volvió una zona mortal de la que los soldados rusos no pueden escapar. El medio indica que la zona boscosa cercana a la ciudad ha sido una zona gris casi todo el año, con Rusia utilizando los alrededores llenos de árboles para ocultar a sus tropas y maniobrarlas por las afueras de Lyman. Para dar contexto, una zona gris en la guerra de Ucrania se refiere a cualquier área que no está completamente controlada por ninguno de los dos bandos. Rusia y Ucrania operan en los bosques de Lyman, cada uno con distintos objetivos. Rusia quiere avanzar, Ucrania quiere detenerlos. Ucrania está limpiando la zona boscosa cerca de Lyman, eliminando soldados rusos encontrados. Sin embargo, este no es un barrido común, informa la prensa Euromaidan. Ucrania busca un objetivo mayor al limpiar la franja boscosa de Lyman. Cabe destacar que lo que ocurre en la línea del frente de Lyman es parte del esfuerzo ucraniano por recuperar y fortalecer los accesos a Lyman. Así, al impedir el reagrupamiento ruso y un avance total, Ucrania busca mantenerse 2 pasos adelante de los ocupantes rusos, colaborando con mercenarios estadounidenses para lograrlo. Estos soldados de fortuna no forman parte oficialmente del ejército estadounidense, aunque es probable que muchos hayan servido antes. Y, como descubrirás un poco más adelante en el video, los soldados estadounidenses que operan en Ucrania son mucho más numerosos de lo que podrías pensar. A menudo, juegan un papel clave para que Ucrania logre sus objetivos. Volvamos al frente de Lyman. Aunque Rusia lanza muchos asaltos contra Ucrania, no los refuerza con grandes masas de soldados y equipo. Rusia ha aprovechado los bosques cerca de Lyman para avanzar lenta y cuidadosamente hacia la ciudad. La cobertura natural de los árboles, especialmente sus hojas, oculta a los rusos que avanzan y dificulta que los drones ucranianos los detecten desde arriba. Sin embargo, no es imposible para Ucrania localizarlos. Pero para lograrlo, tiene que desplegar soldados y drones de vista en primera persona, o vista en primera persona en operaciones de búsqueda. Esto le ha funcionado bien a Rusia en los últimos meses en el frente de Lyman. Las fuerzas rusas operan en pequeños grupos, usando una estrategia de infiltración para presionar y extender las líneas ucranianas. Rusia ha usado ampliamente infiltrados como estrategia en 2025. Business Insider explicó más en un artículo del 25 de noviembre, en el que señaló que Rusia está desplegando grupos cada vez más pequeños de soldados para infiltrarse detrás de las líneas ucranianas. Esos soldados suelen aprovechar el mal clima, como lluvia y niebla,
dificultando que los drones de Ucrania los detecten. En los bosques de Limán, los árboles dan mayor cobertura. Ucrania considera este nuevo enfoque ruso cada vez más problemático, según Business Insider. Cita al teniente coronel Yuri Mironenko, quien es excomandante de una unidad de drones y actual viceministro de Defensa de Ucrania. La Organización Mundial de la Salud dice que la infiltración por pequeños grupos, a veces solo una persona con un rifle y granadas cuya tarea es esconderse en un sótano o trinchera, es difícil de contrarrestar. El problema es claro. Los infiltrados de Rusia no pueden realmente tomar territorio. Los grupos son pequeños y los infiltrados pueden ser eliminados rápidamente al ser descubiertos, pero aún así benefician a Rusia. Un soldado infiltrado puede grabar videos y tomar fotos de la bandera rusa en zonas de Ucrania que Rusia no busca reclamar. Esta se ha vuelto una táctica común para Putin y sus propagandistas. En Vovchansk, las fuerzas rusas izaron una bandera para simular que ocupan la ciudad y Ucrania los destruyó. Pero para cuando los soldados rusos están muertos, Putin ya ha obtenido lo que quería de ellos. Una victoria propagandística que puede presumir. Aunque la situación en el terreno sea diferente, las tácticas de infiltración pueden tener un propósito práctico. Los pocos soldados en estas unidades pueden ocupar posiciones clave temporalmente. Esto obliga a Ucrania a desviar tropas para enfrentarlos, lo que estira las líneas del frente. Si no se enfrenta a los infiltrados, podrían recibir refuerzos e interrumpir las operaciones de Ucrania con drones y minas. Este no es un problema menor para Ucrania. En Lyman, la cantidad de árboles ha facilitado el trabajo exitoso de estos infiltrados. Eso explica por qué Ucrania limpia la franja forestal de Lyman. No solo debemos frenar a los infiltrados, aunque eso es clave. Según la prensa Euromaidan, limpiar la franja forestal de Lyman obliga a las fuerzas rusas a retroceder hacia Yampil. Rusia dijo haber capturado este asentamiento el 21 de noviembre, y parece que esta vez es cierto. Sin embargo, lo que Rusia no se dio cuenta es que tomar Yampil no sería tan ventajoso como pensaba. Para Rusia, Yampil es otro punto estratégico para atacar Limán. Para Ucrania, Yampil es un territorio abierto, sin árboles ni muchas obstrucciones. Ucrania puede convertir Yampil en una zona de aniquilación. Todo lo que tiene que hacer es guiar a las fuerzas rusas que intentan usar los bosques de Limán para infiltrarse de regreso al asentamiento ocupado del que vinieron. La trampa puede activarse, drones de Ucrania bajan y francotiradores disparan desde arriba. Las tropas rusas en su asentamiento capturado se vuelven vulnerables de maneras que nunca esperaron. La prensa Euromaidan afirma que hacer retroceder a las fuerzas rusas hacia Yampil permite a los operadores de drones monitorear y responder a movimientos. Esos soldados rusos acorralados hacen. La artillería puede atacar entradas y salidas del asentamiento, dificultando el avance ruso. Rusia creyó haber capturado un territorio clave en Yampil. En realidad, ha creado una trampa que puede atrapar a sus soldados y dificultar su infiltración en Limán. Ucrania aún debe empujar a los soldados rusos al asentamiento y tácticamente completar este avance es sencillo. Ucrania está respondiendo al uso de unidades más pequeñas por parte de Rusia desplegando sus propias unidades pequeñas. Estos grupos de asalto incluyen equipos de reconocimiento, fuerzas especiales, operativos y algunos voluntarios estadounidenses mencionados antes. Estos soldados avanzan confiando en los operadores de drones para abrir caminos seguros en el bosque de Lyman. Esos operadores también detectan trincheras, refugios y emboscadas rusas, permitiendo a Ucrania lanzar ataques sorpresa para eliminar o hacer retroceder a los infiltrados rusos hasta Yampil. De cualquier modo, Ucrania gana. Sin embargo, puede que hayas identificado un posible problema con esta estrategia basado en algo que mencionamos antes en el video. Los infiltrados rusos han estado aprovechando la cobertura que ofrece el bosque de Lyman durante meses. ¿Cómo pueden entonces los operadores de drones de Ucrania proporcionar el reconocimiento necesario para guiar de manera segura a las pequeñas unidades de asalto a través de estos bosques? Si Ucrania no tiene visibilidad, Rusia tiene ventaja en las afueras de Lyman. Pero ya no es el caso. El invierno ha llegado a Lyman, y con el invierno llega la inevitable caída de las hojas de los muchos árboles que rodean Lyman. De pronto, el follaje que ocultaba a los infiltrados rusos también debilitaba las señales de los drones vista en primera persona ucranianos. Ya no podían viajar tan lejos como antes, ahora está en el suelo. Euromaidan Press destaca el nuevo problema de Rusia, lo que también muestra por qué Putin está tan decidido a que sus tropas capturen la mayor cantidad de territorio posible durante la ofensiva masiva y fallida de verano de Rusia. Ucrania, sin embargo, está obteniendo nuevas ventajas a medida que se acerca el invierno, ya que la caída del follaje deja a los bosques sin cobertura, exponiendo mucho más a las tropas rusas. Los drones de reconocimiento detectan movimientos antes y dan a los comandantes información más clara y mejor coordinación con equipos de asalto.
Ucrania vuelve a ver en los bosques cerca de Lyman. Para Rusia, las condiciones invernales que antes beneficiaban a sus fuerzas, ahora dificultan que sus infiltrados avancen sin ser rastreados y eliminados por Ucrania. El invierno ha sido problemático para las fuerzas de Putin cada año de la guerra, incluso mientras Putin ordena ataques aéreos masivos diseñados para privar a Ucrania de su gas y electricidad. En los meses más fríos, las fuerzas terrestres de Rusia enfrentan varios problemas. La visibilidad en los bosques de Lyman es solo uno de ellos. Desde 2022, Rusia enfrenta problemas para mantener sus líneas de suministro, incluso con clima favorable en Ucrania, según Estados Unidos de América Today. En invierno, esas líneas vuelven a ser vulnerables por la mayor visibilidad en los bosques de Lyman. Los ataques contra las arterias de suministro de Rusia inevitablemente siguen, lo que dificulta que Putin mantenga abastecidos con todo lo que necesitan para sus asaltos a los soldados que ya están mal abastecidos y mal alimentados. En Lyman, los infiltrados rusos deben abandonar sus posiciones, volver a Yampil o quedarse y morir de frío o hambre mientras Ucrania los sigue. Lyman solo debía resistir hasta el frío. Ahora, con su llegada, Ucrania revierte lo que Rusia logró en los bosques de Lyman. Rusia ayuda a Ucrania en Lyman, aunque no sea su intención. Sin embargo, la prensa Euromaidan indica que la mayoría de las tropas rusas en los árboles alrededor de la ciudad no representan lo mejor de Rusia. La mayoría son simplemente reclutas, muchos de los cuales están mal preparados y aún peor entrenados. Esos reclutas enfrentan a fuerzas especiales, operadores de drones ucranianos y voluntarios estadounidenses. La ventaja numérica de Rusia en Lyman se compensa por esta brecha de calidad, algo tan antiguo como la guerra de Ucrania. Se supone que los reclutas de Rusia no deben estar en Ucrania. A diferencia de los soldados contratados y mercenarios, los reclutas suelen ser los más jóvenes entre los soldados rusos. La mayoría tiene unos 18 años y cumplen el servicio militar obligatorio, que no debería implicar enviarlos a un país donde morirán. Eso les ha pasado a los reclutas, según un informe del 20 de mayo de Radio Europa Libre Radio Libertad. El medio muestra el perfil de Alejandro, un soldado ruso que pasó de cavar trincheras en la frontera Rusia-Ucrania a luchar en ellas. Me enviaron a una zona de combate ilegalmente y sin consultarme, cuenta Alejandro al medio. Y no es el único. Putin ha recurrido a jóvenes reclutas para aumentar el número de rusos en Ucrania, cumpliendo con su servicio militar obligatorio. Algunos simplemente son obligados a ir a Ucrania, a pesar de que eso es ilegal. Algunos son presionados a firmar contratos tras solo 4 meses de entrenamiento básico. Putin tiene gente para enviar a la guerra en Ucrania. Es una picadora de carne. Putin reclutó 135,000 soldados en octubre, después de una ronda que sumó 160,000 entre el 1 de abril y el 15 de julio. El líder ruso dice que los reclutas no irán a Ucrania. Según Euromaidan Press, lo hallado por los grupos de asalto ucranianos cerca de Lyman demuestra su error, ya que enfrentan a reclutas rusos. Los voluntarios estadounidenses mencionados son clave para la defensa de Lyman. Esos voluntarios tienen poca cobertura, pero son más de lo que crees, según un informe de septiembre en el New York Times. Estimaciones independientes sugieren que entre 1,000 y varios miles de estadounidenses se han inscrito para luchar contra Rusia en nombre de Ucrania. Estos voluntarios, muchos exsoldados, tienen diversas motivaciones. Algunos buscan propósito y oportunidades. No hallaron futuro laboral en su país. Según The New York Times, la indignación por la agresión rusa sigue siendo una razón principal. Algunos soldados buscan dejar atrás vidas difíciles. Otros quieren una segunda oportunidad en su carrera militar y probarse en combate. A Ucrania no le importará por qué estos estadounidenses quieren ayudar, solo los resultados que logren. Y en Lyman, los combatientes estadounidenses que trabajan junto a las fuerzas especiales de Ucrania han demostrado ser invaluables. Euromaidan Press reporta que un video en los bosques de Lyman muestra a un voluntario estadounidense colaborando con un equipo de asalto ucraniano. La presencia de ese soldado fue clave para que 4 soldados rusos se rindieran ante Ucrania en vez de seguir luchando. El estadounidense negoció en ucraniano y ruso básico con los soldados, convenciéndolos de rendirse. Quizás vemos el papel de los voluntarios estadounidenses en Ucrania, más allá de sus habilidades de combate. Estos combatientes estadounidenses pueden ofrecer a Ucrania un medio eficaz para comunicarse con los soldados rusos. Un ucraniano que intente negociar la rendición puede usar amenazas o incluso rendirse y matar a los rusos. Quizás con razón, considerando los estragos que ha sufrido su país debido a la invasión de Putin. Como mediador, un voluntario estadounidense puede mantener la calma y lograr el resultado que Ucrania busca. Que Ucrania capture prisioneros de guerra puede ser aún más humillante para Putin
que la muerte de soldados rusos. Sobre todo porque el ejército ruso prefiere que sus soldados mueran luchando antes que rendirse. Luego están los francotiradores de Ucrania. Ya los mencionamos en el video y ahora, con el invierno en Lyman, son más efectivos. Euromaidan Press comenta sobre imágenes de las líneas de combate en Lyman. Las imágenes muestran el disparo certero de un francotirador. Esto muestra cómo la mejor visibilidad invernal permite a los tiradores ucranianos atacar objetivos más lejanos. Combina la visión despejada y la vigilancia aérea en tiempo real, posible porque los árboles cerca de Lyman ya no tienen hojas. Obtienes otra amenaza para los rusos cada vez más atrapados. La línea del frente en Lyman es ahora una trampa mortal. Las fuerzas de Rusia ya no tienen opciones. Los infiltrados que usaban la cobertura de los árboles en verano y el clima en otoño ahora están más expuestos. Los drones ucranianos los detectan y los equipos de asalto los buscan. En el mejor escenario, estos soldados rusos podrían encontrar a un voluntario estadounidense que negocie su rendición. Pero si no pasa, probablemente morirán. Esa muerte podría ser causada por un dron ucraniano, la bala de un francotirador o una retirada forzada a Yampil, ahora vigilada por drones y rodeada de artillería ucraniana. Lyman no va a caer este invierno. La defensa de Ucrania resiste, y su operación en el bosque estabiliza una zona gris de la guerra que llevaba meses así. Rusia dice que avanza como siempre. El 1 de diciembre, el Kiev Post reportó que Rusia dijo haber capturado Novosilivka y Stavki, cerca de Limán. Ucrania negó estas afirmaciones, llamándolas propaganda falsa y manipulación. Por ahora, eso es lo único que le queda a Putin en Limán. Mentiras sobre el éxito de Rusia, mientras sus soldados caen en trampas ya activadas con la llegada del invierno. Putin ciertamente no le está haciendo ningún favor a sus fuerzas en Limán. Además de limpiar bosques en Ucrania, esos soldados deben enfrentar que su país los mande a combatir. Sin cascos, chalecos antibalas u otro equipo básico, las tropas de Rusia ahora están luchando prácticamente desnudas en Limán porque Rusia ya no tiene blindaje. Pero va aún más allá de eso, como descubrirás si ves nuestro video. Si te gustó este video, suscríbete a El Show Militar para más noticias sobre el frente de Donetsk. Gracias por vernos.